La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos con nuestro tema principal sobre la divinidad y hoy vamos a hablar del tema Jesús, Hijo de Dios. Jesús fue llamado Hijo en muchas maneras. Era hijo biológico y primogénito de María, su madre, según Mateo 2:13. Hijo legítimo de José según la ley. Hijo de Adán, porque de éste desciende toda la especie humana. Hijo de Abraham, patriarca de Israel, por la línea semítica. Estas declaraciones de hijo son en el ámbito natural, pero la declaración de hijo más importante que se le dio fue Hijo de Dios. Esta designación se refiere básicamente a la divinidad del Hijo, la forma en que Dios se mostró a la semejanza humana, la divinización de la humanidad para presentar a Cristo como el intermediario de Dios ante los hombres y de los hombres ante Dios. El infinito gustando lo finito. El creador haciéndose criatura. El padre en posición de hijo. El rico haciéndose pobre. El rey haciéndose súbdito por amor a lo finito, a las criaturas, a los hijos, a los pobres y a los súbditos. Jesús era hijo de María. El ángel le dijo a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Se desprende fácilmente de la lectura de este versículo la comprensión de que el Hijo de Dios no se encarnó en el Hijo de María, sino que el Hijo de Dios nació de María. El arcángel Gabriel dijo que Jesús nacería de una mujer. Esto demuestra que el Hijo no preexistía a Belén, sino que allí nació, pues la humanidad del Hijo es simiente de una mujer virgen y engendrado por Dios. El niño nacido de María es el Hijo de Dios. También Pablo confirma que el Hijo de Dios es nacido de mujer y determina la dispensación de su alumbramiento bajo la ley, según Gálatas 4:4, ubicando su nacimiento entre el monte Sinaí y el Calvario. La Biblia nos permite dar el lugar exacto y el tiempo aproximado, hace alrededor de 2000 años, en Belén, que Jesús es el Hijo de Dios. Queda demostrado por la prueba más concreta que existe. Dios lo engendró, y todo engendrado por alguien es hijo legítimo de su engendrador. Dios mismo, la divinidad, dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios, en forma audible, dio testimonio declarando con voz de trueno que Jesús es su Hijo y en él se sentía complacido. Dios, que no miente, testificó en 2 oportunidades: en el bautismo de Jesús y en la transfiguración sobre el monte Tabor de Lucas 9:35, siendo una evidencia y una vivencia muy intensa para los discípulos que contribuyó a su fe, pues nunca olvidaron estas experiencias, mencionándolas en sus escritos. Pedro la mencionó en 2 de Pedro 1:17 al 18 y Juan en 1 de Juan 1 del 1 al 3. El diablo, el enemigo,
quiso tentar al Señor. Él sabía que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero en Mateo 4, 3 y 4 le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás puso en duda la legitimidad de Jesús como Hijo de Dios. Obviamente el diablo sabe quién es Cristo, pero quiso introducirse en forma sutil, incentivando el ego del Mesías, tentándolo a probar que realmente era el Hijo de Dios. El enemigo quería tener una nueva victoria, similar a la que logró con Adán y Eva, pero fracasó. Jesús lo rebatió con la energía y la violencia de la palabra, declarada en él: escrito está. Recordemos que Eva también mencionó el mandamiento, pero no permaneció en él, cediendo al requerimiento diabólico. Génesis 3, del 1 al 6. Jesús no convirtió las piedras en pan, ni se echó del templo abajo, pues él no tenía nada que probarle al enemigo. Él era el Hijo de Dios no por lo que hiciera o dejara de hacer. Lo era porque fue engendrado por Dios. Tenía sus genes y carácter. Era santidad de su santidad, espíritu de su espíritu, vida de su vida, gloria de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y eso lo hace Hijo de Dios. No era cuestión de un milagro más o de un milagro menos. Tampoco nosotros que tenemos que demostrarle nada a nadie. No somos hijos de Dios por lo que hacemos, sino por lo que somos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos su nombre sobre nosotros, su espíritu en el corazón. Vivimos la vida de Cristo como consecuencia lógica de esta realidad. Entonces tenemos la simiente de Dios en nosotros y somos sus hijos. Porque es posible que alguien haga prodigios y milagros, pero sin el Espíritu o sin estar bajo su nombre, estas proezas no hacen hijo de Dios a nadie, según Mateo 7 del 21 al 23 y el Salmo 68, 18. Aún los demonios reconocen la realidad que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Mateo 8, 29, los demonios dijeron a Cristo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? La reacción automática de los demonios era sentir la terrible repulsión cuando Jesucristo se acercaba. Como cuando encienden el poderoso foco policial en los ojos de los maleantes en la oscura noche, obligándoles a bajar la vista porque no pueden resistir la luz potente. Luego pronuncian la confesión espontánea de reconocimiento a la personalidad del Señor, Jesús, Hijo de Dios. Porque los demonios reconocen esta realidad y hacen declaraciones adicionales, como: has venido acá antes de tiempo para atormentarnos, demostrando que saben que serán atormentados en el castigo eterno, mas no aceptan que la fecha se adelante. Otros confesaban y luego se postraban a sus pies, porque ellos saben quién es el Hijo, que en el Hijo está Dios mismo, y por esta razón se humillan y se sujetan. Marcos 3:11 y Lucas 4:41. En Mateo 14:33 dice la Biblia: verdaderamente eres Hijo de Dios. Al parecer los discípulos tenían altas y bajas en su fe respecto a que Jesús fuera el Hijo de Dios. Cuando lo veían actuar en el plano sobrenatural, su fe crecía más allá de sus niveles normales y se inspiraban declarando esta gran realidad. Algo sorprendente sucedió al pie de la cruz con un centurión romano gentil y su grupo. Quizás ellos no creyeron para convertirse y cambiar sus vidas. Quizás sí. La Biblia no dejó testimonio al respecto. Pero al ver los acontecimientos producidos a raíz de la muerte de Cristo, ellos entendieron que no era un hombre común y corriente, porque estos no producen tinieblas ni terremotos al entregar su espíritu. Entonces
reconocieron que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios. Mateo 27:54. Cuando la gente se desanimó, volviendo atrás, Jesús confrontó a sus discípulos más cercanos. Les preguntó si ellos también se querían ir. La respuesta de Pedro fue maravillosa. Se quedaban allí porque les había sido revelado y creían que Jesús era el Hijo de Dios. Esta debe ser la razón inequívoca de por qué un discípulo sigue a Jesús. Por lo que Cristo es, no porque solamente amamos lo que Él nos da, porque esto puede apartarnos de Dios en tiempos de prueba. Pero si nuestro amor es genuino, nada nos apartará del amor de Cristo, porque nos ha sido revelado que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, según Juan 6:69. Pedro lo confesó. En Mateo 16:16 dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibió esta singular revelación de parte de Dios cuando las demás gentes estaban confundidas, pensando que Jesús era algún profeta antiguo resucitado. Pedro entendió por revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Para los judíos, blasfemia, pues nunca entendieron ni aceptaron a quienes recibieron tal revelación. Para los judíos, ser hijo de Dios no tiene semejanza con la relación padre-hijo humana. Para ellos, hijo de Dios es una manifestación divina. Significa que Dios mismo se está presentando en carne. Y esto necesita revelación profunda, venida de Dios para entenderse. Por eso Jesús llamó a Pedro bienaventurado. Los sacerdotes querían saber esta verdad. En Mateo 26:63, cuando están juzgando a Cristo, el sumo sacerdote le pregunta y le dice que le diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote que interrogaba a Jesús le preguntó si era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios, que para ellos era algo muy grande. La interrogante era capciosa, pues buscaba que Jesús lo declarara delante de los demás sacerdotes, y lo logró, pues Jesús confirmó su permanente afirmación al responder: tú lo has dicho. Entonces pidieron la pena de muerte por la confesión, pues el carácter de esta revelación divina no podía ser perdonada por semejante pretensión de Cristo, que se estaba manifestando como una revelación de Dios mismo, según San Juan 19:7. Esto era una prueba para Juan el Bautista. En Juan 1:34, Juan dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dijo no conocer a Jesús, pero según la Biblia eran familiares y sin duda se conocían. Juan quiere decir que no sabía quién era el Cristo. Él conocía a la persona, solo que necesitaba comprobar su designación. Según Juan, Dios le dio una señal diciendo: sobre quien viere descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. Cuando él vio la señal, con certeza empezó a dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Aparentemente, las demás personas no vieron la visión, ni escucharon la voz con claridad con que Juan el Bautista la advirtió, porque era exclusiva para él. También Natanael lo confesó. En San Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para los judíos del tiempo de Cristo, estudiar la ley y explicarla era la máxima expresión de adoración que podían experimentar. Quienes practicaban tal cosa se les llamaba verdaderos israelitas. La higuera simbolizaba a Israel como nación. Sentarse debajo de la higuera para meditar la ley
era catalogado como sublime acto de adoración de quienes buscaban al Señor. Las palabras del Señor Jesús a Natanael hacían referencia a la costumbre de sentarse bajo la higuera, a la sombra de Israel, a leer una porción de la ley, luego cubrirse el rostro con el manto de oración, el talit, para evitar interrupciones. Sin duda que Natanael era un verdadero israelita que estudiaba las profecías, añorando el advenimiento del Mesías. En ese afán fue que Cristo lo vio y le reveló el pasaje que meditaba el día anterior en el secreto de su casa. Cristo le enseñó que ahora vería cumplida la profecía hecha a Jacob en Betel en Génesis 28:12. Solo que en lugar de la escalera estaría Jesús, confirmando el simbolismo de que Él es la escalera, la puerta abierta al cielo, el camino que vuelve a comunicar a la humanidad con el Padre Creador, según San Juan 14:6, y que comunica los cielos con la tierra, según Colosenses 1:20, por ser un ser extraordinario que fue divino y humano, según San Juan 1:51. Natanael se sorprendió por la declaración de Cristo, pues esa información solo la manejaba él. Como estaba en una condición espiritual ventajosa, rápidamente recibió la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y se convirtió en un apóstol de Cristo, sindicado más adelante como Bartolomé. Dios envió a su Hijo. San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La expresión envió se ha manipulado artificiosamente para hacer ver que el Hijo de Dios estaba en el cielo como una persona distinta del Padre y de que allá fue enviado a cumplir su ministerio. El término enviado significa mandado en una misión o ser comisionado. Creer que fue enviado del tercer cielo a la tierra como ente humano o una persona divina aparte es teología engañosa. El apóstol Juan hace una muy buena aclaración al respecto cuando dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Juan no habla a nombre personal, pues dice nosotros. Incluye a sus compañeros, discípulos y apóstoles que estuvieron desde el principio con el Señor. Ellos fueron testigos del llamamiento de Jesús. Vieron al Espíritu como paloma descender sobre él. En San Juan 1:32. Escucharon la voz del cielo declarando la complacencia del Padre, de Mateo 17:5. Lo vieron hacer muchos y grandes milagros, según San Juan 20:30 al 31. Lo vieron resucitar, según Romanos 1:4, ascender al cielo en Hechos 1:9. Por eso fue declarado Hijo de Dios con poder. Todo esto estuvo ubicado en el ámbito y en el plano terrenal, pues los discípulos no estaban en el cielo siendo testigos de cómo el Padre enviaba al Hijo a salvar al mundo. Juan el Bautista también era enviado, según Juan 1:6 y 1:33. Jesús envió a sus discípulos igual como el Padre lo envió a él, según San Juan 20:21. Es obvio que los discípulos no vinieron del espacio sideral. Si estudiamos la palabra enviado en la Biblia, veremos que su uso generalizado connota la idea de enviar en misión o comisionar. No significa que Jesús haya sido enviado como Dios el Hijo, literalmente del cielo a la tierra aparte del Padre. Jesús ha descendido del cielo según Juan 6:32, 38, 41, 42 y 51. Esta expresión, repetida 5 veces en este capítulo, pareciera enseñar que el Hijo vino del cielo como una persona distinta del Padre. Pero no hay que olvidar que Jesucristo es Dios y hombre. Es imposible que la humanidad haya venido del cielo. Pero ¿quién puede dudar que en su divinidad sí vino del cielo? Porque el Hijo es la conjunción de divinidad y humanidad unidas mas no confundidas. Jesús es Dios manifestado en carne. La divinidad descendió a morar como hombre, especialmente
santificado y comisionado para salvar a los hombres. Dios descendió del cielo y se concentró en Jesús para cumplir la misión redentora, siendo esto un gran misterio. La segunda parte del misterio es que ascendió en una manifestación visible y palpable. Es decir, Dios descendió invisible y ascendió visible. Efesios 4, 8 al 10. El Mesías era también un plan divino elaborado en el cielo para salvación de la humanidad por medio del Evangelio, para todo aquel que crea sea salvo. Juan 3:16. Dios no envió a su Hijo del espacio sideral a predicar el Evangelio, sino que nació en el mismo sentido que usted y yo fuimos introducidos a la vida y al mundo, según Hebreos 1:6 y Lucas 2:13 al 14. Jesús mismo lo declaró. San Juan 9:35, Jesús le dice al hombre que recibe la vista: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús mismo tenía convicción de ser el Hijo de Dios. Se presentó como tal ante el ciego sanado. Este le rindió adoración y Jesús la aceptó. El Señor llamó bienaventurado a Pedro por entender que él era el Hijo de Dios. Mateo 16:17. Cuando el sumo sacerdote le pidió confesar si era el Cristo, el Hijo de Dios, él le dijo: tú lo dices, en Mateo 26, 63, 64. El hombre Jesús había recibido toda la información del misterio oculto. Sabía que Dios actuaba en él, perdonando pecados y recibiendo adoración. Jesús estaba consciente de que él era el unigénito y primogénito Hijo de Dios. Por esta razón existe y se predica el Evangelio. En San Juan 20:31, Juan dijo: pero estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cosas? Todo el resto del Evangelio de Juan se escribió para dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La vida, pasión y muerte de Cristo fueron realizados y escritos con un fin especial, para dar a entender que Jesús era un ser especial, que pasó por la tierra viviendo una vida de proezas y milagros a favor de nosotros. Hubo tantos que el Evangelio contiene solo una muestra de ello. Lo cierto es que nunca habló hombre como Jesús. Y el milagro más grande del mundo, su resurrección de entre los muertos, dejó una marca imposible de lograr por hombre alguno, porque Él era y es el Hijo de Dios, templo del Dios viviente en la tierra. Él es Dios manifestado en carne, Jesucristo nuestro Señor, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Qué gozo yo sentí cuando su voz yo recibí. Todas las cosas se tornaron bendición. Ya no regresaré, con él yo estaré, pues todo ha terminado para mí.